Horóscopo para Aries durante el mes de junio del 2011. Cuando comienza el mes de junio encontramos en Aries Júpiter, prácticamente entrando en Tauro, y la presencia de Marte, regente de Aries, en el signo de Tauro. De ahí que vayan a estar con mucha paciencia, con mucha perseverancia, con mucha persistencia, con mucha constancia, en función de los objetivos prácticos. Venus también se encuentra en ese signo de Tauro, lo que favorece en el área económica para el signo de Aries en particular. Por otro lado encontramos el Sol y la Luna en Géminis, naturalmente la casa 3 ariana, lo que va a dar mucha inquietud a este signo en función del conocimiento, los viajes cortos, el entorno cercano, también la importancia de los hermanos. Va a ser un mes dinámico con esta posición del Sol y la Luna en Géminis. La curiosidad va a ser una constante y a nivel mental van a estar excesivamente emocionales. La casa 3 también es la de la mente, la luna se encuentra presente en ese signo de Géminis. Cada signo representa un área de vida, una casa diferente. Géminis es la casa 3 del signo de Aries. En el plano profesional es un mes para destacarse con la presencia de mucha tierra cuando comienza el mes de junio, aunque va a existir una determinada inseguridad o desconfianza o recelo en función de lo profesional, mucha desconfianza con respecto a los socios y hay que estar atentas o atentos, ya que más allá que el mes puede ser muy favorable, una traición puede estar gestándose durante este periodo. Así que lo mejor es que estén con las antenas bien puestas, reconsiderando cada una de las relaciones en el plano laboral. Un mes próspero pero peligroso. Tanto Saturno, regente de Capricornio, como Plutón en Capricornio, que es el signo relacionado con la profesión, se encuentran retrógrados, lo que genera ese cierto peligro. En el plano amoroso, la presencia del Sol conjunto a la Luna, una luna nueva cuando comienza el mes, favorece particularmente al signo de Aries. La casa 5 ariana se encuentra en el signo de Leo, va a potenciar fuertemente la fertilidad, la alegría en función a los hijos, también la fertilidad que va a ser muy alta y muchas posibilidades para encontrar un amor sumamente placentero y donde emocionalmente el vínculo va a ser muy profundo. La luna siempre representa o rige nuestras emociones más profundas y conjunta al sol, que es el regente de esa casa 5, va a dar una plenitud espiritual, emocional, afectiva, sentimental y sexual muy profunda. Así que es un mes completo, están todas las necesidades emocionales cubiertas. También es favorable un cambio de imagen, utilizar ciertos colores suaves. Naturalmente Aries se destaca por el rojo, por esa fuerte presencia y esa fuerte personalidad, pero la presencia de Venus aspectando a Marte, que es el planeta de la sensualidad, y en el signo de Tauro, da como resultado que un cambio de imagen sea muy favorable. También cortarse el pelo o un cambio de look, cada uno buscará su propia forma, su propia manera. Esto también corre para los hombres arianos, que si bien son muy varoniles, deben también estar elegantes, cuidar su imagen en este periodo en función de la conquista y dejar el desodorante abolice en el pasado, arriesgar un poquito más, romper el chanchito y comprar algún perfume importado o un tanto más cautivante. Las mujeres agradecidas. Después los días donde deben tomar ciertos recaudos de acuerdo a los tránsitos lunares, donde lo mejor es tomarse el día en función de actividades recreativas, artísticas, a través de la música, la natación, la meditación, el yoga, la pintura. Cada uno sabe de qué forma lograr ese placer tanto físico como espiritual o mental. Para poder volver más renovadas o renovados al devenir cotidiano son el 5 y el 18. Y después las noches, donde la fantasía, la magia, la fertilidad, la imaginación, la sensibilidad, todas las características lunares se potencian, son además de la luna nueva, una noche más íntima, más acogedora que se da el 1 de junio, la noche de luna llena, una noche más intensa, más pasional que se da el 15. Otras noches importantes son el 10, el 11, el 12, el 23 y el 24. Del sexto mes del año, obviamente del periodo del cual estamos haciendo referencia.
Así que lo mejor para el signo de Aries durante este periodo. Espero que puedan aprovechar todo lo positivo que esta energía les depara. Y recuerden que para consultas personalizadas pueden escribirme a igna23@univision.com.